Por favor, aprecien eso. ¿Qué es y cómo hacen para que esté moviéndose por aquí? Estoy tratando de descifrarlo, pero ya me fundió la cabeza. Muy sinceramente, yo no creí que yo llegara a ver esto con mis propios ojos. En este momento estamos viendo un ciberperro. Háganme el favor. Esto que estamos a punto de ver es literalmente una ventana al futuro. Aquí nos representan cómo va a ser Dubái en el 2071. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, ¿alguna vez en la vida se han preguntado cómo va a ser la vida en el futuro? ¿Alguna vez han visto alguna película que los ponga a dudar, que los ponga a pensar, en la que se vean carros voladores, en la que se vea cómo va a ir avanzando la tecnología en la salud, cómo van a ser los edificios, las construcciones, todo? Pues resulta que el día de hoy no estamos en una película. Hoy vamos a viajar al futuro porque vamos a visitar nada más y nada menos que el Museo del Futuro en Dubái. El que se dice es el edificio más hermoso del planeta. Está catalogado como uno de los museos más lindos del mundo y se dice también, se oye, que es el edificio con más tecnología que tenemos en este mundo. Este edificio de 76 metros de altura, de 7 pisos, sin una sola columna, tiene una ingeniería tan complicada que los obligó a llevar las tecnologías al siguiente nivel para poder construirlo. Se dice que la forma ovalada de este edificio representa la humanidad y que el interior el futuro incierto de la humanidad. Y también leí por ahí que me hace sentido que este edificio tiene forma de un ojo humano. Y además, probablemente lo más increíble del Museo del Futuro es que prácticamente todos los museos que hay en el planeta van ganando valor con el paso de los años, porque lo que nos muestran son piezas, monumentos, partes de la historia, cosas que ya pasaron, que entre más pasa el tiempo, más valor obtienen. Pero este es un museo que nos va a mostrar qué es lo que sigue en lugar de qué fue lo que pasó. Vamos a ver cómo las tecnologías pueden cambiar nuestro futuro y todo eso está representado aquí dentro. Así que vamos a ver qué nos encontramos en el Museo del Futuro en Dubái. Vamos a ver, esta es la entrada al futuro. Le podríamos decir así perfectamente. Dios mío, pero ¿qué está pasando aquí adentro? ¿Cómo que nos encontramos un pedazo de lata volando? Amigos, efectivamente, este es el futuro. Esto no es una película. Por favor, aprecien eso. ¿Qué es y cómo hacen para que esté moviéndose por aquí? Estoy tratando de descifrarlo, pero ya me fundió la cabeza. Venimos entrando y ya podemos salir. Ya con esto me puedo ir tranquilo para la casa. Es que no hay cables, no hay truco. No encuentro qué es lo que sucede. Oh my God. De entrada ya valió la pena este lugar y no podemos ignorar estos elevadores en forma de cápsulas futuristas. Necesito mi entrada ya. Se podía comprar en línea, pero yo quise venir a comprarla aquí a ver qué tal. Y la quiero, pero ya. Para comprar la entrada, por lo que veo, se puede hacer de manera manual, como conocemos allá, con alguien que lo atiende y la cuestión. O estamos en el futuro. También se puede hacer en máquinas, o sea, aquí selecciona su entrada, sus datos y paga con la tarjeta. Aquí nos salió esto que en teoría esta es la entrada, es una pulsera. Vamos a ver qué es esto. Apenas fue que agarramos entrada. Creo que lo mejor es reservar en línea. Apenas quedaban 2. Por dicha, esto es lo que viene dentro de esta cajita. Es una pulsera como con un chip, parece. Tenemos entrada, papá. Amigos, este es el lobby. El lobby, la recepción. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué nos vamos a encontrar adentro entonces? Vean, volvió y me volvió a impresionar igual. ¿Qué es eso? Aquí lo podemos apreciar mejor. Si alguno de ustedes sabe cómo funciona este maleficio y lo puede dejar ahí, por favor. Es impresionante, en serio es impresionante. Se siente como estar en esas películas del futuro, pero lo estoy viendo con mis ojos. Por favor, acérquese a mí. Venga, chepaca. Pero vean, mueve el frente, que le podríamos decir la cabecita. ¿Eso qué es? Como una foca voladora. Podría parecerse a un pingüino volador, tal vez. Qué increíble, en serio. Está viniendo, lo llamamos. Lo atrajimos con la mente. Es como un globo, al parecer. Como que está lleno de aire, pareciera. Pero sí se dirige, o sea, tiene las alitas, mueve la cabecita, le podríamos decir, lo que tiene al frente. Increíble, de verdad.
oportunidad increíble. Acabamos de recibir una introducción y ahora nos están diciendo que nos preparemos para ir al espacio. Entramos a un tipo de cápsula diferente y vamos a lo que va a ser la estación espacial del Jeque de Dubái. De hecho, que la estación espacial lleva el nombre del Jeque de Dubái y esto es una idea de lo que nos vamos a encontrar en el 2071. Pongan atención que esto es lo que acaba de pasar aquí. Resulta que nos montamos en una nave espacial, esa es la idea de lo que estamos haciendo. Nos montamos en una nave espacial que nos trajo de la Tierra a la estación que tiene Dubái en el espacio. Se llama la OSS Hope, que es la Orbital Space Station Hope. Primero, el despegue y toda la simulación de cómo llegamos al espacio fue impresionante. Nos íbamos elevando de la Tierra hasta que llegamos a una estación gigante, igual que en una película, y la navecita en la que íbamos nosotros encajó en esa estación y ya nosotros salimos y en teoría ahorita estamos explorando lo que hay dentro de esa estación. Entonces aquí, por ejemplo, al frente tenemos una pantalla gigante con la que tenemos vista a la Tierra, la estamos viendo desde el espacio. Además, llegando nos encontramos una presentación que nos explicaba cómo le van a sacar energía a la Luna por medio de paneles solares y la van a enviar por medio de un rayo láser a la Tierra. Luego se va a obtener en el mar. Una cosa loquísima y representada impresionantemente. Y ya dentro de esta otra sala nos encontramos diferentes actividades. Por ejemplo, podemos ver todo el sistema solar, la vista a la Tierra, cómo va a ser en el 2071, que ese es el año en el que está basado todo lo que vamos a ver el día de hoy. Es como que si estuviéramos en el 2071, nos da la idea de que así van a ser las cosas. Y aquí podemos ver diferentes misiones y diferentes problemas que tiene que afrontar la humanidad. Está increíble. Esto que se viene va a estar épico. Vamos a proceder a hacer una misión espacial. Vean esta belleza, papá. Me luce ser astronauta y el que diga lo contrario está mintiendo. Aquí escaneamos esto. Para esto es que funciona. Escaneamos la pulsera. Me dan la bienvenida. Excelente servicio. Scan your face. Me van a escanear la cara. ¿Qué está pasando? Esto casi se me va. Me aceptaron. Eso era un proceso de contratación. Me contrataron. Ese soy yo. Agarramos de nuevo una nave espacial como que si fuera a agarrar un taxi porque mi gente... Estamos en Dubái. Nos hicieron la representación de nuevo de que bajamos del espacio a Dubái. De hecho, que aterrizando se veían las palmeras de Dubái y todo super tuanis. Y aquí vamos a llegar apenas al capítulo 2 de este museo. Son 7 capítulos. Esto que estamos a punto de ver es literalmente una ventana al futuro. Aquí nos representan cómo va a ser Dubái en el 2071. Carros voladores, o eso se puede llamar carro, esos son como helicópteros. Va a ser la normalidad. Vean las calles, vean los edificios, vean las formas. Lo más increíble de todo es que en Dubái esto es perfectamente creíble. No me extrañaría que pase en cualquier momento antes de esa fecha. Vean qué interesante lo que nos encontramos aquí dentro. Puede que para ustedes sea completamente normal que tiene de interesante un bosque, la lluvia, ver todo verde, pero eso es porque nosotros vivimos en América. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver aguaceros, a ver bosques, a ver todo verde, pero en este lado del mundo no. Probablemente aquí hayan millones de personas que nunca han sabido lo que es correr en el bosque bajo la lluvia o estar en una cascada bañándose con un aguacero. Puede que nunca lo hayan experimentado, ni siquiera se lo imaginan. Vienen a estas presentaciones y ahí se lo encuentran. ¡Qué increíble! Y después entramos en la librería del futuro, en la biblioteca del Museo del Futuro. Aquí nos encontramos más de 2.400 especies que están como en frascos, la verdad, algo muy futurístico y que da un poquito de terror verlo, el montón de especies ahí metidas dentro del frasquito. Y con un aparato que a uno le dan, uno puede ir escaneando especie por especie y básicamente aprender de las especies. Y también lastimosamente hay algunas que usted las escanea y aparece que para el 2071 ya van a estar extintas. Ahora sigue la sala del bienestar, porque en el futuro este va a ser un tema muy importante. Si ya actualmente lo es, ya como que en general se nota en redes sociales y en todas partes que estamos haciendo más conciencia de la salud mental y todo este tipo de cosas. Imagínense en el futuro que vamos a estar inundados de tecnología y quién sabe de cuántas cosas más. Pues en el Museo del Futuro también nos van a hablar del bienestar en el futuro, que de entrada esto parece una sala
con final feliz, pero no se me vayan a confundir, por favor, ¿qué es esa falta de respeto? Vamos a ver qué hay. En la sala del bienestar nos encontramos que aproximadamente para el año 2030 se estima que la depresión va a superar a la obesidad como el mayor problema de salud que puede tener la humanidad. Así que por eso es que el bienestar está aquí en el Museo del Futuro y cómo podemos afrontarlo. Se dice que la mejor manera de conectar que tiene el ser humano es por los 5 sentidos que los tenemos de naturaleza. Entonces hay diferentes salas en las que se experimentan diferentes cosas, pero tengo que decirles que nada de eso me hizo sentir mejor. Pero igual está tuanis, se experimentan algunas cosas con las manos, que se dice que es una de las partes más impresionantes de la creación, todo lo que tenemos en las manos, los sensores y todo lo que podemos hacer. Y después hay un tipo de terapia viendo el agua reflejada en el techo, etcétera, etcétera. Ahora sí, papá. Vamos a agarrar un elevador espacial, no sé ni cómo llamarle a esto porque es impresionante, que nos va a llevar a la Tierra del mañana. Esto se ve increíble, vamos a ver. Ahora sí, bienvenidos al futuro. Aquí nos encontramos las tecnologías y los diferentes dispositivos que se espera ya estén implementados en la sociedad en el 2071. Lo primero que nos encontramos es este carro de Audi que ya ni siquiera trae volante. No sé si logran apreciarlo ahí dentro, pero lo que trae es un escritorio probablemente para que usted vaya trabajando en el carro. Ya no trae volante, es completamente autónomo. Por supuesto también es eléctrico y es sostenible, todo con inteligencia artificial. Incluso en ciertas partes del carro se utiliza basura, por ejemplo como las nets de pesca que se recogen del mar, en ciertas partes de este carro se utilizan. Este de aquí es lo que en un futuro podría ser el transporte público o también un carro privado más grande si su familia es numerosa o si usted quiere andar con buen espacio. Este es todavía más autónomo que el otro que vimos allá. Son hechos ya para que todo lo hagan solos, para no necesitar al ser humano, al menos a la hora de conducir. Aquí apuntan a que así van a ser las entregas de paquetes en el futuro. Es un robot que incluso usted programa para que diga: hola, aquí le traigo su caja, y va con cajas reutilizables. Este que ven aquí. Este ya es una realidad. No sé si ustedes ya lo han visto. Es como el jetpack que existía en Grand Theft Auto. Esto ya existe. Esto ya en la actualidad un hombre lo creó y básicamente el ser humano puede volar con esto. Es algo increíble. Tenemos los drones, pero este no es un dron normal. Es un dron que no puede ser detectado por radares y que además puede ver el comportamiento y lo que pasa con las personas a 2 kilómetros de distancia. O sea, usted ni idea tendría de que lo están vigilando. Muy sinceramente, yo no creí que yo llegara a ver esto con mis propios ojos. En este momento estamos viendo un ciberperro. Háganme el favor. ¿Cómo que un ciberperro? Vean este robot que tenemos aquí. Imagínense que este robot se puede programar para que haga lo mismo que un perro, básicamente, para que le haga caso cuando usted le hable, para que salga a caminar con usted y ese tipo de cosas. Pero además de esa parte linda con el ser humano, este perro se puede programar para detectar minas y también para que los doctores se conecten con los pacientes. Eso no lo entiendo bien, pero me imagino que es como que a través del perro tal vez le puedan hablar al paciente, me imagino yo. Esto que tienen aquí es una mano biónica capaz de imitar casi todos los movimientos de la mano humana. Adaptarse a formas, escribir, comer, agarrar cosas de formas extrañas, etcétera, etcétera. Esta de aquí es una hormiga biónica que se puede programar en conjunto con un montón de hormigas para hacer tareas igual que las naturales. ¿Qué clase de tareas podrá uno poner a hacer a estas hormigas? ¿Ustedes qué las pondrían a hacer? Luego nos encontramos robots que pueden bailar, tomar fotos, cuidar de las plantas, regularles la temperatura, moverlas al sol si necesitan sol. Un halcón, esto se creó para que pueda mezclarse con los halcones reales o con los pájaros reales y así poder entender mejor cómo vuelan y cómo funciona su cuerpo. Además que con este robot perfectamente pueden vigilar un montón de cosas sin que nadie se dé cuenta de que están siendo vigilados. Este es un proyecto que busca restaurar los corales en el océano. Esto fue impreso en una máquina 3D. Vean qué increíble, porque lastimosamente un gran porcentaje de los corales del mundo
mundo ya los hemos perdido por el calentamiento de las aguas, por la contaminación, por máquinas que meten al océano y otras cosas. Estos son unos zapatos que van estudiando el movimiento y la forma de su pie, y esta es una jacket hecha en un 65% de cobre que es resistente a los virus. Además, ya ahí pueden ver que cuenta con un chip, que ese chip es para hacer los pagos con la tecnología contactless, que es sin tener que tan siquiera arrimar la tarjeta, nada, simplemente pone el chip y ya pagó. Y la mascarilla que tiene este bicho puesta es una mascarilla que incluso ya viene con una ingeniería de sonido. Tiene bocinas, tiene audífonos, tiene diferentes cosas tecnológicas. Vean qué nivel esto. Vi que muchas personas no notan que hay una subida en la sala en donde estábamos para venir a esta parte del edificio, a verlo desde el centro. Vean esta obra, esto es una pieza única en el mundo. Si ustedes se preguntan qué son todas estas figuras que hay aquí, son 14 kilómetros de letras árabes las que cubren todo el edificio. A lo que entiendo son poesías y escritos de Su Majestad el Gobernador de Dubái. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Realmente no les puedo enseñar todo este lugar porque hay demasiado para ver. Hay cosas súper interesantes acerca de cómo la humanidad se va a enfrentar al cambio climático, al crecimiento de la población, porque ahorita somos como 7.000 u 8.000 millones de personas y se estima que en relativamente pocos años vamos a ser 10.000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el problema de darle vivienda a esos 2.000 millones de personas más cuando ya nos cuesta incluso a como estamos? ¿Cómo se van a alimentar esas 10.000 millones de personas que van a haber en el futuro? Eso y un montón de cosas más, que son temas bastante complejos y extensos, se encuentran aquí, pero creo que con lo que logramos ver ya se pueden hacer una buena idea de lo que es el Museo del Futuro en Dubái. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme qué les pareció este lugar. Vean estos ascensores, todo es impresionante aquí. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de un hombre que acaba de viajar y regresar del futuro.